Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Hebreos 7:25. Voy a leer el versículo que dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El tema que yo quiero tratar hoy se refiere a dos ministerios que están continuamente delante de la presencia de Dios. Uno de estos ministerios es el de intercesión y lo lleva a cabo el Señor Jesús. Y el otro ministerio, yo quiero leer en Apocalipsis 12:10. Dice así la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Es decir, Satanás, el diablo, también llevaba delante del trono de Dios un ministerio de día y de noche, y era el ministerio de la acusación. Perdón. Bueno, entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es un poco de estos dos ministerios, hablar. En primera instancia, el ministerio de nuestro Señor Jesús, que es el ministerio de la intercesión. El libro de Hebreos, como recién leímos, nos dice que Cristo vive para interceder por nosotros. También en Romanos 8:34 dice que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre, ¿sí? A la diestra de Dios. Y bueno, sabemos que la intercesión de Cristo es esencial para cada uno de nosotros, su misericordia, su amor, ¿no es cierto? Porque si no tuviéramos nosotros ese favor de Dios para con nosotros, esa intercesión de Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, intercedió por las personas, intercedió por los discípulos, por los que tenía y por los que habían de creer después, como hemos dicho en otras oportunidades, y como todos sabemos, ¿verdad? También lloró sobre Jerusalén, aún intercedió por sus enemigos. Jesús tenía un ministerio maravilloso de intercesión que lo sigue llevando a cabo delante del trono. Ahora bien, Satanás también llevaba a cabo un ministerio. ¿Y cuál era el ministerio que llevaba a cabo Satanás? El de la acusación. Qué horrible ministerio. Es el acusador de los hermanos. Pero ahora bien, dice la Biblia, allí donde nosotros leímos, que Satanás fue echado fuera del cielo. Entonces, nosotros, o la pregunta, ¿no es cierto?, que cabe, es ¿cómo puede Satanás seguir llevando a cabo este ministerio, llevándolo adelante si él fue echado del cielo? Diríamos, bueno, se terminó, ya no nos puede acusar más. Pero no es así, porque él va a buscar la manera siempre de tratar de seguir acusando a los escogidos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los propios santos, a través de los cristianos. ¿Por qué? Porque es la manera que él tiene acceso al trono, porque los cristianos, los hijos de Dios, tenemos acceso al trono y él ya no, él fue echado de ese lugar. Entonces, él, utilizando a los propios cristianos, llega hasta el trono y nos acusa. Ahora bien, tremendo esto. Nosotros tenemos que pensar a ver si alguno de nosotros está siendo utilizado por Satanás en este ministerio de acusación de los hermanos. Y esto parece una ironía, ¿verdad? Pero esto es así. Entonces nosotros decimos, ¿de qué manera o qué hay o qué tiene que haber en nuestras vidas para que Satanás nos utilice de esa manera? Bueno, Isaías lo trata, o sea, trata este asunto de una manera concisa, realmente, ¿no? Y allí en el capítulo 58 de Isaías, los versículos 9 y 10,
habla de algo que nosotros tenemos que tener, o prestar, mejor dicho, atención. Y es de esto. Voy a leer el texto. Dice los dos textos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces dice, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuándo? Si quitares de en medio de ti el yugo. ¿Cuál es el yugo? El dedo amenazador y el hablar vanidad. Acá está la cuestión. ¿No es cierto? Nosotros a veces decimos, Dios no oye mi oración, Dios no me contesta, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy siempre en ese desierto, en esa sequedad espiritual, en esa chatura? Y bueno, tengo que empezar a mirar, a escudriñar, a hacer una mirada introspectiva, digamos, y poder examinarme a mí misma. Vos mismo, yo, nos tenemos que examinar a ver si hay en nuestras vidas este yugo. El dedo amenazador. Este yugo en realidad, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con un espíritu criticón. Hay gente que critica a todo el mundo, ¿verdad? Menos a sí mismo se critica a todo el mundo. Claro, está tan ocupado en buscar pajas en los ojos de todo el mundo, ya lo dijo Jesús, ¿verdad? Que no puede ver su propio tronco que tiene en su ojo, que en realidad es la causa de su ceguera espiritual. Entonces, la persona, ¿qué hace? Busca problemas, busca dificultades, critica todo, y esto a veces aún lo lleva al trono de la gracia en oración. Lleva ese dedo acusador, lleva esas palabras vanas, lleva esa crítica que demuestra, porque la crítica en realidad lo que demuestra es un espíritu de orgullo. ¿Por qué? Porque cuando uno critica está mostrando una cierta superioridad. Si yo critico a alguien, estoy mostrando que esa persona a la cual critico es menos que yo, o está en dificultades, ¿verdad? Entonces, el espíritu de crítica es el yugo del dedo acusador, que Isaías lo dice claramente que debemos quitarlo de nosotros, para que entonces Dios, cuando venimos a Él con nuestra necesidad, cuando venimos a Él con lo que sea que vengamos, puede oírnos y decir, heme aquí, ¿no es cierto? Puede extendernos el cetro, así como el rey Asuero se lo extendió a Esther, ¿verdad? Entonces, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, fijémonos, cuando por ejemplo nosotros hablamos mal de los hijos de cualquier persona, ¿quién es el que toma la afrenta? El padre o los padres. ¿Por qué? Porque se sienten tocados, porque nosotros estamos hablando de sus hijos. Entonces, esto no es menos cierto con Dios. Cuando nosotros vamos delante del trono acusando a nuestros hermanos, Dios toma la posición que tiene que tomar y defiende a sus hijos. Entonces ahí viene el problema con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando criticamos a un hermano, a una hermana, estamos diciendo también que la obra de Dios no se ajusta a nuestras normas. Verdaderamente la crítica es una de las máximas manifestaciones del orgullo. Como dije recién, el espíritu criticón es o demuestra que la persona que hace esto es una persona orgullosa. Por eso que este tipo de situación acarrea algo que cualquier ser humano debe temer sobre todo, ¿no es cierto? Debe temer sobre todo. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y que hace con el humilde, le da gracia, ¿verdad? Entonces,
realmente es preferible tener a todo el infierno en nuestra contra y no a Dios. Yo prefiero que todos los demonios me vengan a atacar porque yo voy a poder resistirlos a ellos y se van a tener que ir, y no que yo esté siendo objeto de la resistencia de Dios. En ese lugar no quisiera estar jamás. Y sin embargo, yo creo que tampoco vos quisieras estar, pero sin embargo, muchas veces nos metemos en lugares que no quisiéramos haber estado nunca a causa de la manera en que nos comportamos. Santiago decía, ¿no?, en el capítulo 4, versos 11 y 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces, si Dios nos advierte por medio de sus siervos, por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por las prédicas que escuchamos, que verdaderamente no quiere, a Él no le agrada esta situación, nosotros deberíamos, yo pienso, en este tiempo tan difícil y que a veces no encontramos la respuesta o el porqué de Dios no me está escuchando, no está contestando mis oraciones, qué es lo que está pasando, estoy viviendo en un tremendo, en una tremenda sequía espiritual, en un tremendo desierto. Bueno, tengo que irme introspectivamente a mi vida, y a veces no necesito ir tan introspectivamente, porque solamente con prestar atención a lo que hablo, a lo que digo, a mis conversaciones, ¿no es cierto?, cuando me encuentro con alguien, o a mis oraciones, me voy a dar cuenta que estoy teniendo en mi vida un yugo tremendo, que es el dedo acusador y el hablar vanidad. Así que qué bueno que es que podamos verdaderamente en este tiempo recapacitar y volvernos realmente a lo que dice la palabra de Dios, y no ser